Muy buenas noches. Hoy tenemos especiales contenidos aquí en el programa de Cita Previa. Hablaremos de la enfermería basada en evidencia, algo un poco complicado, pero que verán cómo les resulta sencillo al final de entender. Hablaremos también de gingivitis y, por último, de cómo afectan las drogas al corazón. Comenzamos. Como les decía, el programa de hoy lo comenzamos hablando sobre enfermería basada en evidencia. Con nosotros se encuentra una enfermera especialista en este tema, ella es Azucena Santilla. Muy buenas. Hola, buenas noches. Azucena, cuéntanos exactamente en qué consiste este método de enfermería o qué características tiene. Bueno, es un modo de trabajar y es un modo de trabajar que es aplicable a todas las disciplinas sanitarias, con lo cual podríamos hablar de prácticas basadas en evidencias. ¿Y qué es? Pues es un modo de trabajar según el cual tú tomas las decisiones que incumben al cuidado de tu paciente en base a la mejor evidencia científica disponible, en base a pruebas científicas, a investigación. Azucena, es un método que viene a raíz de la evidencia en la medicina, ¿no? No tanto en la enfermería, sino que se ha hecho una pequeña copia, por así decirlo. Bueno, es una aplicación distinta. Los primeros que empezaron a manejar este concepto fueron los médicos, efectivamente. Lo que pasa que luego se ha hecho extensivo a todas las profesiones sanitarias, porque en realidad en el cuidado de los pacientes están implicados médicos, enfermeros, fisioterapeutas, farmacéuticos, con lo cual pues todos al final beben de rigor científico, de evidencias. ¿Se podría decir que es atención a la carta en función de las distintas necesidades que presenta un enfermo por su cuadro clínico? Más que atención a la carta, porque la atención siempre es personalizada, siempre es en función de cuál es la patología y la situación del paciente. Pero sí que es cierto que uno de los pilares de las prácticas basadas en evidencias son las preferencias del usuario. O sea, no solamente el rigor científico, la investigación, también lo que el usuario quiere, o sea, también puede elegir. Y para eso el rol del profesional es muy interesante, es muy importante, porque tú le explicas al paciente cuáles son las mejores alternativas que a día de hoy y con rigor pues están disponibles para él y que luego él elija sobre su autocuidado, sobre su cuidado. Así que el paciente gana peso en su futuro. Sí, indudablemente. ¿En qué consistiría el estudio del paciente para conocer sus necesidades? Es decir, ¿qué tipo de pruebas se le somete? Bueno, eso es particular de cada paciente. La valoración se hace siempre en función específicamente de qué es lo que le suceda, de cuál sea su cuadro clínico o de cuál sea su cuadro en general, porque se trata a las personas como unidades biopsicosociales, con lo cual la valoración es integral. A partir de ahí se toma la decisión de cuál es el mejor camino para su tratamiento, pues en función de la investigación, en función de estas evidencias que no tenemos que repetir una y otra vez. Que por cierto, la traducción es un poco confunde a la gente, porque nosotros estamos acostumbrados a hablar de evidencia como que lo evidente es lo que no necesita explicación. Efectivamente, lo obvio. Sin embargo, esto es una traducción muy anglosajona, donde evidence es una prueba. Entonces, a veces esto induce a error a la gente. Sí. Estamos hablando mucho de lo que es la investigación, pero en este método de enfermería se valora también la experiencia. Sí. Es otro de los pilares de la enfermería basada en la evidencia. Básicamente son tres: las mejores pruebas disponibles, la mejor evidencia disponible, la experiencia del profesional y, por último, los deseos o las preferencias del usuario. O sea, que son las tres patas del banco. Tres pilares, ninguno tiene más peso que otro, ¿no? No. ¿Cómo puede mejorar la asistencia del enfermo utilizando esta metodología? Bueno, utilizando esta metodología nos aseguramos de que el paciente recibe el mejor de los cuidados. Y es bastante mejora. No solamente el mejor, sino el más costo eficaz, costo eficiente, que a día de hoy es un término muy interesante. ¿Qué beneficios tiene, aparte para el paciente, para el sistema médico? No sé, igual sí que se consigue abaratar un poco los costes o es más eficiente, no sé. Sí, se mejora la calidad, se mejora la eficiencia, se mejora la satisfacción también del usuario y del trabajador, porque cuando trabajas sabiendo que lo que estás haciendo es lo mejor, pues claro, tu satisfacción también personal como profesional aumenta, con lo cual los beneficios son múltiples. ¿Y cómo se consigue abaratar costes? Me refiero que consecuencias tiene. Tomando decisiones en función de datos objetivos, de datos que se hayan cuantificado en investigación. Si hacemos las cosas como siempre las hemos hecho por costumbre o por creencias, no estamos asegurando que estemos haciendo lo mejor,
ni lo más costo eficaz, lo más barato a largo plazo. No me gusta utilizar el término barato porque no es cuestión de economizar, sino de hacerlo mejor, que a lo largo es lo más eficaz. Entonces, si se actúa siguiendo la investigación, estamos seguros de que estamos haciendo lo mejor. Azucena, ¿dónde aprendiste esta enfermería basada en la evidencia? Pues mi primer contacto lo tuve cuando me fui a trabajar a Londres hace 10 años aproximadamente. Ahí era una metodología que estaban empezando, yo oía a las enfermeras que hablaban mucho de esto y yo pensaba que era una de sus cosas de ingleses, la verdad. Yo no lo había oído nunca mencionar, entonces al principio pensaba que era algo propio de las inglesas y luego me di cuenta que no, que se estaba empezando a utilizar esa nomenclatura en toda Europa, que en América ya se estaba utilizando y de hecho, bueno, llegó a España, ha llegado a Castilla y León y ha llegado a Burgos. ¿Es muy distinta la forma de desarrollar la enfermería en Inglaterra y en España? Sí, por lo menos yo de mi experiencia de hace 10 años, que es lo que conozco, sí que lo era. Era muy diferente, el sistema se organiza de manera diferente. En cuanto a enfermería, pues simplemente allí la organización del recurso humano es muy diferente también, incluso las funciones y demás, pero bueno, aquí en España ha evolucionado un poco mirando Europa, con lo cual pues cada vez todo es más homogéneo. ¿Qué tendríamos que copiar de Inglaterra? ¿Qué tendrían que copiar ellos de nosotros también? También. Claro, es que... Seguro que sí. Pero yo digo por mejorar nosotros, ellos. A mí me gustaba mucho el sistema que tenían de progresión laboral. Si una persona quería progresar laboralmente, tenía esa opción de poder ir aumentando de rango, de categoría, implicándose más o adquiriendo más conocimientos de gestión o de investigación o lo que fuera. Un poco se ha intentado aquí en España con la carrera profesional, pero claro, el incentivo era meramente económico y ahora con lo que está cayendo está suspendido. Claro, entonces, pero allí no, allí era más que económico, que la verdad es que el incentivo económico era lo menos, era pues también porque desempeñabas funciones específicas, cargos específicos y eso a la gente le motivaba mucho y a mí me gustaba. Aquí es un poquito más lineal todo. Azucena, volviendo un poco a lo que es la enfermería basada en la evidencia, ¿se practica aquí en el Hospital Universitario de Burgos? Sí, se tiene la tendencia a practicarlo, porque de hecho es algo que estamos intentando implementar, que se está intentando implementar en toda España y aquí en Castilla y León también. De hecho, desde la gerencia se lanzan ya líneas estratégicas para que los cuidados de enfermería estén basadas en evidencias científicas y aquí en Burgos pues no ocurre lo contrario, también se intenta, pero es una tendencia, es una tendencia. Y en Burgos también vosotras, las enfermeras, investigáis. Pues sí, sí que se hace, y se investiga y se publica, y esto lo digo con una gran sonrisa porque la verdad es que las enfermeras yo creo que tienen poco apoyo en la investigación y lo hacen todo de su esfuerzo, incluso de su dinero, y yo estoy muy orgullosa de decir que la enfermería aquí en Burgos se mueve y se mueve bastante bien, lo que pasa que yo creo que lo decimos poco. Puede ser, pues vamos a aprovechar. ¿Conoces algún proyecto que esté en marcha, alguna investigación que se esté llevando a cabo desde Burgos? Yo conozco... Hombre, sí que conozco, lo que pasa que como no soy miembro del equipo, pues no me gusta, claro, tendrían que ser ellas las que hablaran de esas investigaciones. Previa, entonces, para que nos lo cuenten. Pero en el Colegio de Enfermería, que hay asesoría de investigación, son muchas las personas que se acercan con pequeños proyectos, incluso proyectos que tienen becas financieras, o sea, que están financiados, lo cual ya te dice que hay calidad. Sí que se investiga suficiente a nivel global en toda España, en lo que se refiere a enfermería. Nunca es suficiente, porque hay tanto campo por conocer, hay tanto que investigar que es que no es suficiente. Lo que pasa que con los recursos que hay es mucho. Azucena, investigan los profesionales sanitarios, pero también los que somos pacientes nos gusta investigar y últimamente pecamos mucho de hacerlo a través de Internet, de las redes sociales. ¿Es un acierto? ¿Hay que hacerlo con cuidado? ¿Qué nos recomiendas? A ver, es un hecho que cada vez hay más información en Internet y es un hecho que los ciudadanos buscan en Internet sobre problemas de salud. Con lo cual, yo lo que creo es que es el profesional sanitario el que tiene que regular un poco también esa información, siendo el mismo el que produzca información de calidad. Y si no la puede producir, porque no todo el mundo tiene competencias digitales para producir contenidos en Internet, pues sí por lo menos conocerlos, que sean buenos y prescribirlos. Se puede prescribir enlaces, se puede prescribir información en Internet, igual que prescribes otro tipo de información o de medidas terapéuticas. Entonces la información está muy bien, ahora hay mucha, hay que filtrar y qué mejor que los profesionales sanitarios. Supongo que será lo que más oigáis en la consulta, no en el hospital enseguida. Pues soy de Internet, me imagino que todos los pacientes os preguntarán algo de eso. Sí, es habitual. Además, en el hospital ves a la gente con sus smartphones o con sus portátiles que están consultando sobre su
problema de salud. Y esto a veces genera un poquito de, no sé si miedo, pero un poquito de recelo también en los propios profesionales, porque claro, a veces los pacientes se nutren de información inexacta y se posicionan a favor de esa información. Por eso hay que saber dónde está la buena información y recomendarla. ¿Pero es siempre negativo o hay veces que realmente les ayuda a encontrar más información? No, si yo no digo que sea negativo, sí es muy positivo que busquen, y además cada vez hay más fuentes fiables. Solo digo que hay que tener criterios, y que los primeros que tenemos que tener criterios para evaluar esa calidad somos los profesionales y luego también los pacientes. Podemos enseñarles a tener criterios de evaluación, y de hecho la buena información ayuda muchísimo porque puede llegar a donde no llegamos los sanitarios. Azucena, ¿alguna página que nos recomiendas, algún foro o no sé? ¿Alguna página para pacientes? Pues mira, tenemos el aula virtual de la página de la Junta de Castilla y León, por ejemplo, por hablar de lo de casa. Y luego, pues para distintas patologías hay páginas muy diversas enfocadas a pacientes. Hay una página en general que se llama Medline Plus. Esa es muy recomendable para cualquier paciente porque abarca muchas patologías y es de rigor y está en castellano. Pero bueno, yo creo que lo importante es siempre contrastar lo que estamos leyendo con un médico en persona, pues, o una enfermera. Una enfermera, efectivamente. Azucena, y hay una página que nos hemos dejado que es la tuya, para hablar de enfermería basada en evidencia, ¿verdad? Sí. Cuéntanos qué podemos encontrar en esa página. Bueno, pues es un blog que nació con el ánimo de promulgar, de divulgar las prácticas basadas en evidencia, la enfermería basada en evidencia, y está sobre todo dirigida a profesionales o a no solamente enfermeros, sino a cualquier profesional que esté interesado en la investigación. Así que, si les ha quedado alguna duda, ya saben dónde consultar, ¿verdad? Azucena, pues muchísimas gracias, y lo dicho, tendréis que seguir viniendo a las enfermeras de Burgos para contarnos cómo funcionáis y todas las investigaciones que estáis llevando a cabo. Muchísimas gracias. Gracias. Nosotros enseguida volvemos, van a ser tan solo 10 segundos y les dejamos después ya con un reportaje de gingivitis. Vendrán también nuestro cardiólogo a hablar de cómo afectan las drogas al corazón, eso sí, como les decía, en 10 segunditos.